Bienvenidos a El Sillón. En esta oportunidad la tengo sentada a mi lado a Verónica de Cristófaro. Así lo dije bien. Muy bien dicho, muy bien dicho. Bien, perfecto. Yo a veces practico y cuando lo tengo que decir lo digo mal. Está bien. Entonces, pero ahora no. No, está perfecto. Bien. Muchas gracias por venir. Por la invitación. Gracias. Vamos a empezar hablando de tu infancia y tu niñez, como para conocerte un poquitito más antes de llegar al día de hoy. ¿Vos sos santacruceña? ¿Sos nacida acá? Soy nacida en Río Turbio. En realidad tengo una familia que está compuesta por 5 hermanos, de la cual una es mi gemela. Después tengo 3 hermanos más, todos santacruceños. Mi papá es pampeano y mi mamá es sanrafaelina. Y fueron a vivir cuando la empresa de carbón empezó a funcionar, mis abuelos vinieron a vivir ahí. Mi abuelo era minero, mi abuelo Mundo, y mi abuelo Rosel venía también a trabajar en la empresa de carbón. Esto estamos hablando por el año 48, entre el 48 y el 53, 54, vinieron mis abuelos a vivir a Río Turbio. Cuando los inviernos eran inviernos, ¿no? ¿Viste? Acá todos te dicen, no, inviernos eran los de antes. Sí, igual son bastante crudos últimamente los inviernos. Río Turbio es un pueblo bastante hostil en relación al frío, siempre. Pero bueno, como pasa habitualmente, uno se cría en esos ambientes y la verdad es que forma parte del asunto, el frío. Claro, es parte de la cotidianeidad. Y me llama la atención, no sé por qué, pero esto de la hermana gemela, sí, ¿son iguales, idénticas? Sí, sí. Yo nací en el año 72 y siempre digo lo atrevida de mi madre de parirnos allá, en el medio de Río Turbio, cuando no había unidad neonatológica, no había las cosas que hay ahora. De hecho, otra de mis hermanas tuvo mellizos y los fue a tener a una clínica en el norte porque se consideran embarazos de alto riesgo. Y mi mamá, la atrevida, nos tuvo hace 44 años allá en el medio de Río Turbio. ¿Sabía que venían 2? Sí, sabía que éramos 2. Tenemos una placa, porque en ese momento no había ecografía, entonces había una plaquita radiográfica donde estaban las columnitas de nosotros. Sí, la verdad es que yo soy médica y esto de los avances en la tecnología y somos el segundo par de mellizas de gemelas en Río Turbio. El primero son las chicas Galvez, que son un poquito más grandes que nosotros, que quede entre nosotros. Y después venimos nosotros. Son como así, como la perla, ¿no? Salían en los diarios y todo eso, ¿no? Cuando los nacimientos No sé, sí, salía, calculo que había algún medio gráfico local. Mi pueblo es un pueblo muy pequeño, ahora por ahí tiene otra impronta, pero es un pueblo muy pequeño donde me acuerdo que había gacetillas donde se hacía humor político, siempre recuerdo, yo tendría 14, 15 años y el director de la Radio Nacional en ese momento de allá, que era Ramón Lozano, tenía como una gacetilla donde los personajes del pueblo les ponía un seudónimo, era muy, muy entretenido ir a leer lo que pasaba en la vida política a través de esos personajes ficticios que también eran reales. Claro. Era muy interesante. Mirá, aparte que o sea, todo un atrevido, digamos, sí. Porque era esto, imagino que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero todos esa era sabían, la leyenda que citaba abajo, es verdad. Pero todos sabían quiénes eran. Sabían. Mi papá era el filósofo barbado. Ajá, ¿y tienen ahí guardado capaz de la que familia? Mi papá tiene algo, sí, mi papá daba clases de filosofía, son los 2 maestros de área de frontera, así que se ponían bastante polifacéticos porque si faltaba dar filosofía se daba filosofía, si faltaba dar historia se daba historia. Esto de los maestros rurales o de áreas de frontera que con el solo ímpetu de poder dar clases se transformaban en docentes de determinadas asignaturas, ¿no? Claro, lo que haga falta. Paralelamente mi papá en ese momento estaba dando filosofía, entonces le habían puesto el filósofo barbado. Mira. ¿Y jugaban así con tu hermana? ¿Confundían a la gente? ¿Se abusaban de su parecido? Esto, la fantasía, ¿no? Que una daba examen por la otra. ¿Y hacían eso? ¿O? La verdad que siempre nos gustó jugar con eso a nosotros. No era tan simpático para los otros. Nosotros nos cambiábamos, inclusive ahora de grandes somos bastante parecidas, y cuando nos encontramos con la familia, yo estoy hablando con mamá, mi mamá se da vuelta y yo me saco la campera, se pone mi hermana y seguimos hablando y jugamos a ver quién se da cuenta que
que nos cambiamos o no. ¿Y mamá no se da cuenta? Mamá sí, papá no. Papá no. Papá es muy lindo, papá, hacerle eso. Y tenemos hijos, de hecho, nuestros embarazos fueron con 20 días de diferencia. Tuvimos a nuestros hijos, a nuestros primeros hijos, y nuestros hijos se confundían bastante. Y eso también era muy divertido. Pero esto de tener la misma cara y ser diferentes personas no suele ser tan agradable cuando uno va creciendo y va eligiendo. Por ahí tenemos diferentes personalidades. Marcela es escribana, es re pituca. Yo me peiné para la ocasión, pero mi hermana está siempre impecable. Y bueno, se van haciendo nuestras personalidades, también las profesiones también van haciendo la personalidad, digo yo. Y de chica ya más o menos vislumbrabas o sentías que lo tuyo iba a ir por el lado de la medicina? La verdad que no. La verdad que no. Creo que siempre pensé que quería hacer algo en relación a dar. Pero la verdad que lo de medicina cerraba la inscripción y bueno, te anoto, Vero, ¿te gusta? Y sí, me gusta, pero me gustaba con la misma intensidad eso que arquitectura, que cualquier otra carrera. Mi mamá me anotó porque se cerraba la inscripción rápido y la verdad que a los 2 años me di cuenta que no sé si podría haber hecho otra cosa que no fuera esto. ¿Pero ahí dónde estabas? ¿En Turbio? Me inscribí estando en el último año en Río Turbio y en La Plata creo que en el segundo año me di cuenta que no sé si podría haber hecho otra cosa que no fuera medicina. Pero bueno, siempre mi mamá me decía que yo era agenda completa, porque hacía teatro, hacía datilografía, hacía un montón de cosas todo el tiempo. Pero la verdad que creo que no sé si podría haber hecho otra cosa que no fuera medicina, ahora que lo veo en retrospectiva, ¿no? Sí. Que vuelvo para atrás. Pero fue una sugerencia de mi mamá. mamá. Sí. ¿Y a tu hermana no le sugirió lo mismo? No, mi hermana, ella quería ser abogada y fue abogada y después escribanía. Yo no lo tenía yo muy claro, no era de esas que cuando era chica quiero ser médica cuando sea grande, no. La verdad que no hay médico en la familia. Me gusta mucho la docencia, eso sí lo sabía que me gustaba la docencia, porque mis padres eran los 2 docentes y me gustaba esto de transmitir. Pero la verdad que medicina fue una decisión que me tomó a mí por sorpresa. ¿Y te fuiste a estudiar a La Plata? Sí. Ahí hiciste toda la carrera. Y ahí hice la especialidad también en otorrinolaringología. ¿Y de ahí te hiciste la residencia, la hiciste en Buenos Aires? En La Plata, todo en La Plata, todo. en el Hospital San Martín de La Plata. ¿Y después volviste a Turbio? Después volví a Mendoza, porque mis viejos viven en Mendoza, y después vinimos a vivir a Río Gallegos. ¿Cuánto Pero tiempo viste que es mucho, porque son 7 años de medicina más 3 de especialidad, estás como mucho tiempo estudiando. Y cuando me recibí de otorrina me puse a trabajar inmediatamente. Ya venía haciendo guardias por ahí. Me acuerdo que daba clases siempre me gustó la docencia, así que siempre estuve involucrada en alguna cátedra, en algo. Y cuando fui a vivir a Gallegos empecé como otorrinolaringóloga allá. Y después pedí el pase para venir hasta acá. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer un corte. Bueno, así después vemos cómo hiciste la valija y te viniste. Bueno. Vamos a hacer un breve corte comercial. No se vayan, quédense ahí que en un ratito volvemos con más El Sillón.